¿Tenemos alguna pregunta con respecto al examen? ¿No? Nada. Ya, ok. Entonces, vamos a empezar con el desarrollo de nuestro primer tema del mes de julio, ¿no? Vamos a hablar sobre los documentos pontificios, ¿no? Habíamos hablado ya sobre la iglesia, sobre el magisterio de la iglesia, pues ahora vamos a hablar sobre los documentos pontificios que se dan pues dentro de nuestra iglesia. Pues los documentos pontificios es aquel documento oficial, ¿no? Mediante el cual se expresa el Papa al ser oficial, ¿no? Es escogido en el acta apostólica, ¿no? De cada sede. En él, pues, se elabora con respecto a los romanos, ay Dios, o en la página web de la Santa Sede, ¿no? Siempre está escrito en latín y puede ser de la siguiente forma. Una de ellas, pues, es la Constitución Apostólica. Ahora, muchos nos preguntaremos, ¿qué es la Constitución Apostólica? Pues en latín, Constitutio Apostólica, ¿ya? Pues este es el más alto nivel de decreto publicado por el obispo de Roma. El término constitución proviene del latino constitutio, que definía cualquier ley importante publicada pues por el emperador romano y se conserva en documentos de la iglesia pues debido a la herencia que el derecho canónico de la Iglesia Católica recibió del derecho romano. También, por su naturaleza, pues las constituciones apostólicas son públicas y como tales expuestas a toda la Iglesia, ¿no? Las constituciones genéricas utilizan la Constitución Apostólica como título y tratan pues sobre las materias más solemnes de la Iglesia, tales como una promulgación de estatutos o de enseñanzas definitivas. A veces también pues se utilizan los términos constitución dogmática y la constitución pastoral, ¿no? En esto pues en referencia al propósito del documento, pero son el mismo tipo diplomático, ¿no? Solo son palabras como referencia para ser conocidos. Luego tenemos el motu proprio. ¿Qué es el motu proprio? Pues es aquel que el Papa escribe por iniciativa propia y no como respuesta a una solicitud, ni por iniciativa de otros, sino es algo que le pertenece a él, pues, ¿no? Las determinaciones legales que contenga tal documento, pues tienen toda la fuerza de la autoridad papal, si bien no derogan leyes ya existentes, a menos que así se especifique. Puede pertenecer también a cualquier categoría de documento. Contiene la promulgación de una ley particular que modifica y perfecciona la Constitución Apostólica. A ver, ¿dónde estamos? Aquí está. Luego vienen también conocidas la encíclica. Mucho de este término hemos escuchado en algunas de las explicaciones de nuestras clases, ¿no? Encíclica de la Iglesia. Pues las encíclicas, ¿no? Son cartas solemnes sobre asuntos de doctrina que tengan que ver, pues, con la moral social. Dentro de la Iglesia existe la doctrina social, ¿no? Que apunta a quién, pues a cada uno de nosotros, donde cada uno de nosotros nos desenvolvemos como personas sociales, pero dentro de la iglesia, ¿no? En creer, pues, en
en Dios, en fortalecer esta fe, ¿no? Y no solamente creer, sino también llevar una vida moral y social, pues de acorde a lo que Dios quiere de en cada uno de nosotros. Pues estos puntos de la doctrina católica están dirigidas por el Papa a los obispos y a los fieles católicos de todo el mundo, ¿no? Tienen su origen en las epístolas del Nuevo Testamento y es el documento más importante que escribe pues el pontífice. También suele estar pues redactada en latín, el idioma oficial de la Santa Sede, y traducida a las principales lenguas del mundo, ya que sabemos que la religión o la Biblia inclusive, ¿no? Tiene que ser universal y tiene que llegar pues a todos para poder estudiarla, para poder leerla y conocer pues acerca de Dios. Entonces, está traducida en las lenguas más importantes del mundo y su título pues se toma de las primeras palabras del documento. La primera de la historia de la Iglesia fue escrita por el Papa Benedicto XIV en el año de 1766. Luego también otro de los documentos es la exhortación apostólica. ¿Qué será la exhortación apostólica? Pues una exhortación apostólica es un documento por el que el Papa comunica a la Iglesia las conclusiones de un sínodo. ¿Qué es un sínodo? Pues es un grupo de responsabilidades, un grupo de iglesias, por decir así, ¿no? Que el Papa, el Papa tiene a su cargo. ¿Ya? Este es de carácter pastoral, a diferencia de la encíclica, es más doctrinal. Tenemos una imagen. Otro de los documentos dentro del magisterio de la Iglesia, pues está la Carta Apostólica. ¿Qué es la Carta Apostólica? Pues aquí este es un documento cuya autoridad reviste menor solemnidad, ya que la de una encíclica y puede versar acerca de asuntos doctrinales. Por ejemplo, la carta del Papa Juan Pablo II sobre el ministerio de la Eucaristía, ¿no? También puede tratarse de la promulgación de un acto papal, tal como declarar que una persona es venerable, ¿no? Poseedor de virtudes heroicas, o elevar pues un templo a la categoría de basílica, ¿ya? Esto es un documento, esto es una exhortación, no, perdón, esta es una carta apostólica. Otro de los documentos que tenemos es breve apostólico. Pues aquí el breve apostólico también es otro tipo de documento circular, ¿no? Firmado por el Papa y refrendado con la impresión del anillo del pescador, que generalmente pues tiene una longitud menor y una importancia inferior a los demás documentos papales, como la bula, la encíclica o la carta apostólica. Generalmente por su tamaño, pues no contiene ningún preámbulo ni prefacio y se refiere a un solo tema. Por ejemplo, Pablo VI anuncia mediante breve la clausura del Concilio Vaticano II el 8 de diciembre de 1965. ¿No? Este es un ejemplo de lo que puede contener pues un breve apostólico, ¿no? Un documento de un breve apostólico. También los breves se promovieron como documentos papales a partir del siglo XV, durante el pontificado de Eugenio IV, y se distinguen de bulas, por ser aquellos unos instrumentos pues destinados a comunicar resoluciones con más celeridad y menor formalidad que las bulas, para las que se exigen pues mayores requisitos. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un breve apostólico, ¿no?
un mensaje, un breve mensaje de un documento, como ejemplo. Y ahora vamos a ver otro documento, el último documento, sobre el bula papal. ¿Qué es el bula papal? Pues generalmente se le llama bulas a los documentos pontificios que son expedidos por la Cancillería Apostólica Papal sobre determinados asuntos de importancia, ¿no? Dentro de lo que es la administración clerical e incluso civil, constituyéndose pues en uno de los instrumentos más extendidos en los que se fundamenta y expande la autoridad del pontífice, ¿no? Aquí tenemos un modelo, bueno, no se puede leer, pero vemos más o menos un ejemplo de lo que es este documento. Ahora, no confundir con un bulo o noticia falsa, ¿no? Este es un intento de hacer creer a un grupo de personas que algo falso es real. Este texto no es del Papa Francisco, por ejemplo. No es necesario creer en Dios para ser una buena persona. En cierta forma, pues la idea tradicional de Dios no está actualizada. Uno puede ser espiritual, pero no religioso. No es necesario ir a la iglesia y dar dinero para muchos. La naturaleza puede ser una iglesia. Algunos de las mejores personas en la historia no creían en Dios, mientras que muchos de los peores actos se hicieron en su nombre, Papa Francisco. Entonces, aquí vemos también un ejemplo, ¿no? De lo que es un bulo a una falsa noticia. No es lo mismo. Así que nos piden que no confundamos un bulo con una noticia falsa, ¿no? Que intenta pues que crear una mala información pues a las personas, ¿no? Y que esto, imagínense, yo veo esto y creo que cualquiera de ustedes, ¿no? Si viera una información así, diría, ¿el Papa está diciendo esto? ¿No? Pero no, a veces siempre suelen colgar cosas siempre con un fin pues de hacer de repente dudar a las personas en cuanto a la fe. Entonces, ¿hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Nada? Ok, entonces, pregunto, ¿cuántos tipos de documentos he mencionado? A ver, un ratito. 7. 7. A ver, vamos a certificar. Ya, estoy mandando mi informe a su tutora para ver quiénes son los que están con sus cámaras prendidas y después no haya reclamo con la cuestión de notas, por qué me puso así, por qué me puso así, no hay reclamo. Ya, vamos a compartir nuevamente la pantalla para ver, para confirmar si es cierto lo que me dice. Entonces, dimos un concepto de lo que eran pues los documentos pontificios y dentro de ellos está uno de los documentos sería la Constitución Apostólica. Ahí va 1. Luego el motu propio va 2. Luego las encíclicas 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto. Entonces, sí tenemos pues dentro de nuestro magisterio de la iglesia 5 documentos, ¿no? A ver, ahora vamos a ver de qué trata las constituciones apostólicas. A ver, ¿quién quiere responderme? ¿De qué trata este documento? ¿Mm? ¿Qué nos dice? ¿Por quién es decretado este documento? Ay.
¿Por quién es decretado este documento? Uy, se van, vienen, se van. Por el obispo de Roma. Por el obispo de Roma, muy bien, ¿no? Ahora, este término de constitución proviene del latín. Acá está. Constitutio. Apostólica, ¿no? Ahora, dentro de este documento dice que aquí se define cualquier ley importante, ¿no? Publicada por el emperador romano, ¿ya? Cualquier ley importante. Dentro de esta constitución, pues vamos a encontrar una ley importante del emperador romano. Y se conservan documentos de la iglesia, pues debido a una herencia, ¿no? Debido a una herencia. Imagínense cuántos emperadores romanos han habido, ¿no? Es, por ejemplo, nosotros también contamos con una constitución política, ¿verdad? Nuestra constitución política del Perú, donde pues cada gobierno se han dictado leyes a favor pues del pueblo, ¿no? En este caso, pues esta constitución apostólica también, ¿no? También tiene que ver con estas leyes, ¿no? Con estas leyes, pero más, que están más, cerca, pues, a las cosas dentro de la iglesia, ¿no? Estos documentos tienen que ver más con la conservación de la iglesia, con el cuidado de la iglesia, ¿no? Y esto pues es una herencia, ¿no? Una herencia de parte de la iglesia que recibió pues del derecho romano, del derecho romano. También nos dice pues que por su naturaleza las constituciones apostólicas son públicas. No es que así como nuestra constitución, ¿no? Nuestra constitución es pública, es para todos, no es que solamente sea para un sector, sino todos tenemos que cumplir con normas, con leyes, todos tenemos derechos que tenemos que hacer respetar, ¿no? Sino que muchos de nosotros a veces no conocemos nuestra constitución, no sabemos cuándo debo hacer cumplir una ley, cuándo hacer cumplir un derecho que cada uno de nosotros tiene. Imagínense, igual, de la misma forma, pues a veces no conocemos las leyes que están dentro pues de esta constitución apostólica, ¿no? Inclusive también dice que a veces en los términos de constitución, ¿no? Dogmática y la constitución pastoral en referencia al propósito del documento, ¿no? Son el mismo tipo, ¿no? Son el mismo tipo diplomático. Ahora, el motu propio. Esta pues es definitivamente una escritura, está en latín, ¿no? Pero este motu propio que dice se da por iniciativa, ¿no? Del Papa, porque él escribe, dice, por iniciativa propia y no como respuesta a una solicitud, ni por iniciativa de otros, sino estas determinaciones legales, pues contiene la fuerza de la autoridad, ¿no? Que es el Papa, ¿ya? Donde ahí pues derogan leyes ya existentes y de alguna manera pues que son específicas. Puede pertenecer a cualquier categoría de documento, pero contiene la promulgación de una ley en particular que se modifica o se perfecciona dentro de la Constitución Apostólica. ¿Ya? Y las encíclicas. Vamos a recordar qué cosa eran las encíclicas. Son cartas solemnes sobre asuntos, sobre la doctrina social, ¿no? La doctrina social que tiene que ver con la moral, ¿no? Cómo es el entorno social en cuanto a la iglesia, ¿no? ¿Qué puntos de la doctrina católica, estos puntos, mejor dicho, de la doctrina católica siempre van a estar dirigidas por los obispos y por los fieles católicos de todo el mundo? ¿Ya? También la doctrina social de la iglesia es conocida con las siglas de DSI, Doctrina Social de la Iglesia. Aquí pues vamos a encontrar todas las normativas,
¿no? De que cada uno de los fieles pues tiene que seguir, que tiene que seguir. Ahora, tienen su origen en las epístolas del Nuevo Testamento, ¿no? Y es el documento más importante que escribe el pontífice. Y ahora, normalmente, o sea, siempre está redactada en latín, pero es traducida también a las principales lenguas del mundo y su título se toma en las primeras palabras del documento. La primera de la historia de la Iglesia fue escrita por el Papa Benedicto XIV en el año 1766. Entonces, por ahí puede ser la pregunta, ¿no? ¿Quién fue el, el primero de la iglesia, ¿no? A ver, espérate, la primera historia de la iglesia fue que, ya, ¿quién escribió la primera historia de la iglesia? Pues, ¿qué voy a responder? A ver, Yael Centeno, ¿quién escribió la primera historia de la iglesia? El Papa Benedicto XIV. ¿Ya? ¿En qué año? En 1766. Ok, ¿no? Entonces, ustedes ven, yo saco las preguntas de mi sesión desarrollada. No es que me invente una pregunta o que la busque en internet. La saco de aquí y las respuestas también están aquí. También están aquí. Así que, por favor, eviten estar respondiendo. Ustedes hacen examen de investigación porque se van a internet y me sacan respuestas que no tienen que ver en nada con nuestro tema. Otro de los documentos, la exhortación apostólica. ¿Qué nos dice sobre esto? Pues que es un documento que el Papa comunica a la Iglesia conclusiones del sínodo, ¿no? Las determinaciones que hayan tomado, ¿no? Es de carácter pastoral, a diferencia de una encíclica, porque la encíclica es más doctrinal, tiene que ver con los dogmas, ¿ya? Otra es la carta apostólica. La carta apostólica también es un documento cuya autoridad pues también reviste una menor solemnidad, ¿no? Que una encíclica y puede versar pues acerca de asuntos doctrinales. Por ejemplo, la carta del Papa Juan Pablo II sobre el ministerio de la Eucaristía. También puede tratarse de la promulgación de un acto papal, tal como declarar que una persona es venerable, ¿no? Es venerable, que posee virtudes heroicas, o elevar un templo a la categoría basílica. Aquí, por ejemplo, tenemos el ministerio, vamos a agrandar un poquito más la misericordia es a ver, vamos a agrandar para poder ver este tipo de documento. Ya. Por ejemplo, acá hay un documento, ¿no? Dice misericordia, el miseria, dice, ¿no? El miseria. Bueno, este de acá está en latín también, es por eso que no lo podemos ver con facilidad. Luego tenemos aquí el breve apostólico, también es otro documento, ¿no? Otro documento circular firmado por el Papa, refrendado con la impresión del anillo del pescador, que generalmente tiene pues una longitud menor, una importancia inferior a los demás documentos papales, como la bula, ¿no? Como la bula, la encíclica o la carta apostólica. Generalmente por su tamaño dice no contiene preámbulo ni prefacio y se refiere a un solo tema.
Por ejemplo, aquí muestran, ¿no? Qué cosa puede contener un apostólico, dice, Pablo VI anuncia mediante breve la clausura del Concilio II, el 8 de diciembre de 1965. Todo lo que va dentro de un breve apostólico. Y acá también muestra, ¿no? Breve apostólico y da pues el informe. Y luego el último documento, que es el bula papal, que también es un documento pontífico, ¿no? Que son expedidos por la Cancillería Apostólica Papal sobre determinados asuntos de importancia dentro de lo que es la administración clerical e incluso civil, construyéndose en uno de los instrumentos más extendidos en los que se fundamenta y expande la autoridad del pontífice. Y pues aquí también nos colocan un ejemplo de que no debemos confundir un bulo a una noticia falsa, ¿no? Ya que esto es un intento de hacer creer pues a un grupo de personas que algo falso sea real. Ya chicos, entonces hasta aquí es el desarrollo de nuestra clase. A ver, para concluir, Piero, dime, ¿qué te pareció el tema del día de hoy? Bien, Miss. ¿Por qué? ¿Qué has aprendido? A ver, Daira Palomino, ¿qué te pareció el tema del día? Diana Palomino. Ah, ya, yo veo ahí Diana, ¿no? Diana Palomino. ¿Qué te pareció el tema del día de hoy? Me parecieron interesantes los documentos y también la historia de la iglesia. ¿Ya? ¿Conocías o habías escuchado en algún momento estos tipos de documentos? No los había escuchado. Creo que Ya, la encíclica sí, pero además no. claro, las encíclicas sí, ¿no? A ver, Arias, ¿qué te pareció a ti el tema del día de hoy? Me gustó a mí porque no sabía de estos documentos y es como que tanta información que la verdad yo no sabía y es como que, wow. Ya, entonces, bueno, ya estamos pasándonos de hora. Espero pues que haya sido productivo el tema del día de hoy. Y bueno, por esta semana no hay tareas, ¿ya? A partir de la otra semana sí, dentro de breves momentos, finalizando las clases que tengo, voy a empezar a subir los videos, chicos, ¿ya? Entonces, que tengan un buen día y bueno, nos vemos la próxima clase. A cuidarse mucho. Bye, bye. Me despido. Chao, Miss, cuídese. Gracias. Chao, Miss. Chao. Chaito. Chao, Miss.